Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Red Más Noticias encontró la historia de un grupo de 40 venezolanos que trabajan como bicitaxistas en el norte de Bogotá. Por estos días de diciembre sienten tristeza de pasar la noche de Navidad lejos de sus familias. Desde la distancia les enviaron sentidos mensajes a sus padres, esposas e hijos en Venezuela. Todos estos bicitaxistas venezolanos que día a día se rompen el alma transportando a los vecinos de Cerritos, en el norte de Bogotá, tienen un común denominador. Pasarán su primera Navidad lejos de su tierra. No es nada agradable, ¿sabes? Estar fuera de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus seres queridos. No hay palabra para decir cuáles son lo que uno siente o no siente. A mí me gustaría pasar la Navidad allá con mi familia allá en Venezuela, pero como ya hay una crisis ahorita muy económica ya que no se puede convivir allá, coño, estamos aquí, luchando aquí. Llorar. Las hijas, mi mamá, todo. Todos allá. Todos están allá. Y bueno, solo aquí. Solo porque no tengo familia, solamente una prima que vive en la zona sur. Carlos Segarra tiene 31 años y en los pocos ratos libres que le deja su turno de 14 horas a bordo de su corcel de hierro, llama a su mamá en Caracas para preguntarle cómo va la vaina y para avisarle que ya le mandó los 40.000 pesos de la Navidad. ¿Dónde va a pasar ahorita el 24? En mi casa, ahora si yo no tengo nada, no tengo ropa. Otro inquilino de esta ruta de refugiados es Germán Castillo. A sus 35 años sabe bien que cada viaje que hace y que cada moneda que recoge lo acerca más a los dos motivos de su vida. Sus hijas, Ana Victoria, de 3 años, y Génesis, de 11, que lo esperan en su natal Maracaibo. ¿Cuál es el mensaje que, aprovechando la cámara, le quieres dar a esa familia que tienes allá, ese pedazo de corazón que tienes allá en Venezuela? Que los amo y por ello estoy aquí, trabajando para ayudarlo. Merlín Chávez, en cambio, lo cambiaría todo por pasar esta Navidad en casa como en los viejos tiempos. Mi abuela y mi papá que está ahorita ya, que pase una feliz Navidad ya que no podemos estar juntos. Los tres coinciden en algo. Además de la familia, estrenarán este 24 de diciembre todas esas delicias de la cocina venezolana. La cena navideña era hallaca, ensalada de gallina, pernil, pan de jamón y un vaso de Coca-Cola, como quien dice, la Coca-Cola que nunca falta en Navidad. Carlos, al igual que Germán, pedalea y guerrea en una ciudad ajena por sus hijos. En su caso, por Jade, esa princesa que tiene tatuada en la piel y en el alma. Mi mamá y mis hermanas, más que todo, y los hijos míos que están en Venezuela, pero lamentándolo mucho no tengo fecha de regreso todavía a Venezuela. Mientras siga el país como está, no creo que regrese. El 24 lo pasarán en lo mismo, de pasajero en pasajero, al sol y al agua, sin el abrazo y las risas de los niños y sin la dosis tradicional de hallacas y pan de jamón. Pero pese a eso, sacan fuerza para enviarles mensajes a los suyos. Yo le deseo a mi gente allá, coño, yo sé que la están pasando duro. Aquí estamos igual, hermano, aquí estamos tristes porque no estamos allá. Que pase una feliz Navidad, aunque va a ser una Navidad muy triste allá, como está ahorita ya el pueblo venezolano. Que pase una feliz Navidad y que tenga un feliz año. Lamentándolo mucho no estaré yo para compartir con ellos, pero como quien dice, mi cuerpo está aquí, pero mi corazón y mi alma está allá en Venezuela, pues con ellos. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Déjeme hacer una pregunta. Yo sé que usted no celebra la Navidad, pero ¿alguna vez ha tenido que pasar algún momento importante de su vida lejos del país, lejos de las personas que para usted son importantes? Eso es muy duro. Y sobre todo si a eso usted le suma, pues que no tiene esperanzas de volver a un país que no tiene un futuro cercano de recuperación. Claro que me ha sucedido y claro que es durísimo y claro que estas escenas que acabamos de ver con estos venezolanos en Bogotá son unas escenas durísimas, Paula. Son 3 o 4 historias de muchísimas que hay en el país. Tengan en cuenta las siguientes cifras oficiales de Migración Colombia. Desde que arrancó el éxodo de venezolanos a Colombia, pongan ustedes 2 años largos, el éxodo fuerte, tenemos nosotros 200.000 venezolanos que viven en Colombia, que están en Colombia con visa, 200.000. Tenemos 70.000 que llegaron, se les venció un permiso temporal y la Cancillería les normalizó con un permiso especial y hoy también se quedaron en el país, van 270.000. Y hay otros 270.000, calcula Migración Colombia, que están en condición de ilegales, un total de 540.000 venezolanos. En un país que tiene que verse a gatas para darles empleo, ustedes ven que esto es en gran medida empleo informal,
Colombia en el último año generó más o menos 340.000 empleos. 540.000 venezolanos, 340.000 empleos generados en la economía colombiana. No es fácil la situación para Colombia, no es fácil la situación para los venezolanos, va a ser un tema de campaña con toda seguridad, pero yo les digo una cosa, cuando uno ve notas como esta, cuando uno se encuentra venezolanos emprendedores y con tesón en la calle haciendo toda clase de oficios, cuando uno recuerda que es mano de obra muy bien calificada porque la bonanza petrolera generó instituciones educativas de primer nivel en Venezuela, uno no puede hacer otra cosa que decirles bienvenidos y aquí van a pasar la Navidad y el Año Nuevo como si estuvieran en su casa porque los queremos. Es que nos duele muchísimo de verdad todo lo que le pasa al pueblo venezolano que es tan cercano y que nos parecemos a ellos en tantas cosas. Y comenzó en firme en el país la operación Éxodo. Millones de colombianos empiezan a disfrutar de sus vacaciones de fin de año. Vamos a la terminal de transporte de Bogotá, donde se encuentra Fabián Forero, que tiene más detalles. Fabián, buenas noches y adelante. Buenas noches, a esta hora nos encontramos en la terminal de transportes de Salitre, donde a esta hora se registra una alta concentración de viajeros y nos acompaña la gerente precisamente de la terminal, la doctora María Carmen Sáez Pitia. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias y contémosle a los televidentes si todavía hay pasajes para viajar a la costa y a los diferentes destinos del país. Bueno, en este momento tenemos ya muchos inconvenientes en comprar tiquetes para lo que es la costa atlántica del país, lo que es Medellín, Cali, pero hay una recomendación especial y es que vengan a las terminales, que vengan con paciencia y hablen con sus transportadores de preferencia para mirar la posibilidad de que puedan conseguir unos buses adicionales y se dispongan a llevarlos a sus destinos. Importante que hablen con ellos porque a la medida que van llegando los buses a la ciudad de Bogotá, se van abriendo nuevos cupos, nuevos viajes y eso hace que puedan comprar su tiquete, pero si están de pronto por fuera en la página web y no encuentran, vengan a la terminal que es posible que haya buses adicionales. Hay mucha gente que la está viendo, que está en su oficina, pero que piensa viajar mañana, sábado y el domingo a sus sitios de destino. ¿Qué decirles a ellos? ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Si hay pasajes, si pueden venir con tranquilidad a la terminal. Bueno, como te decía, pasajes ya tenemos algunos inconvenientes, sobre todo cuando son destinos largos, lo que es, hablamos de norte de Santander, la costa, Medellín, Cali, Pasto, y es importante que si pueden acercarse mucho antes de ir de su viaje, si es mañana o es pasado mañana, pudieran venir hoy a la terminal para que hablen con su transportador preferido, porque tenemos muchos inconvenientes ya, porque todos los buses de base están vendidos. En ese momento, ¿cuál es el reporte de los sitios donde más personas están viajando? Para la costa atlántica, es lo que más tenemos en este momento, Salida y Boyacá. ¿Se tienen ya, digamos, un estimativo de cuánta gente ha salido, en cuántos buses? Claro, mira, en lo que va corrido del mes de diciembre, hemos despachado más de 1.250.000 pasajeros en 75.000 vehículos. Estamos esperando que el día de hoy salgan aproximadamente 100.000. Hasta las 5 de la tarde llevábamos un promedio de 55.000 pasajeros y creemos que para el 31 de diciembre podemos estar esperando una afluencia de pasajeros, contando todo lo del mes, de 2 millones aproximadamente. No, gerente, muchísimas gracias. El último reporte que nos está entregando la Secretaría de Movilidad es que hay problemas de trancones en la salida por el norte de Bogotá, por la autopista norte, por la calle 80 y por la calle 13. Hay que tener mucho cuidado en esos puntos. Le decimos a nuestros televidentes que tengan mucha paciencia en estos 3 puntos que son salidas principales de Bogotá. Y la noticia es que la autopista sur, que pues tradicionalmente es una de las más bloqueadas, pues está fluyendo en este momento con total normalidad. Es la información que registramos desde la terminal de transportes de Salitre. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, buenas noches. Trancones típicos de esta época de fin de año. Y de la terminal de buses de Bogotá vamos al aeropuerto El Dorado. Hacemos contacto con Paula Ardila, quien nos cuenta cómo está el flujo de pasajeros. Paula, adelante, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde ya se empieza a ver cómo los pasajeros están abordando vuelos, se están preparando para visitar a sus familiares en estas festividades. Según la Aeronáutica Civil, son más de 712.000 los ciudadanos que optarán por vuelos durante este fin de semana a través de las diferentes terminales aéreas del país. Obviamente no sobran las recomendaciones. Las autoridades aéreas piden a los pasajeros preparar muy bien sus viajes, tener el check-in listo, llegar con 2 horas de anticipación, e inclusive la aerolínea Avianca dijo que
tiene preparado movilizar cerca de 3.000 pasajeros a destinos principales y turísticos preferidos por los colombianos como Cali, Bucaramanga, Cartagena, la costa caribe e inclusive también otras partes del centro y del sur del país. Sin embargo, las autoridades también han preparado un plan de contingencia para aquellos que optan por movilizarse en las carreteras de Colombia. El control de las autoridades estará desplegado especialmente en los corredores viales turísticos donde se producen la mayoría de muertes en accidentes. Desafortunadamente el departamento de Antioquia en este momento está en el primer lugar en aporte de muertos por accidentes de tránsito en el país en lo que lleva registrado este año, seguido por el departamento del Valle del Cauca, posteriormente Bogotá, Cundinamarca y Santander. Habrá vigilancia especial a la velocidad, cuyo exceso ocasiona 40% de los siniestros. El año inmediatamente anterior se presentaron en Colombia 7.158 colombianos muertos por accidentes de tránsito desafortunadamente. 80% de ellos eran hombres, 20% mujeres, 55% se presentaron en el sector rural. El Ministerio de Defensa anunció también una alianza con la cartera de turismo para garantizar la seguridad de quienes se movilizarán por tierra. Se han priorizado 15 rutas turísticas con 41.992 policías. Hemos dispuesto de 9.100 efectivos que van a estar desplegados en ejes viales principales, terciarios. En total son más de 121.000 hombres que reforzarán la seguridad para garantizar una Navidad tranquila en las carreteras del país. En materia aérea se espera que del aeropuerto El Dorado de Bogotá salgan o se movilicen más bien 329.000 personas. La recomendación también es seguir las cuentas en redes sociales de la Aeronáutica Civil para hacer seguimiento y verificar las condiciones meteorológicas durante todo el fin de semana. Desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Paula Ardila, Red Más Noticias. Paula, buenas noches y muchas gracias. A Mauricio, ya veíamos entonces cómo está el tema del plan éxodo en la terminal de buses, también en el aeropuerto, y algo muy importante que nos contaba Paula, pues lo que pasa en las carreteras, se movilizan muchos colombianos y lastimosamente esto suele entristecer nuestra Navidad por accidentes que se presentan, por exceso de velocidad y el tema de los motociclistas. ¿Sabe? Yo creo que hay un tema como pendiente de lado y lado, porque los motociclistas, no todos, pero hay muchos que de verdad no siguen las normas y creen que caben por cualquier parte. Y también hay muchos conductores de vehículos que no respetan el espacio de los motociclistas. A todo eso hay que prestarle atención, no solo en Navidad, pero en Navidad y en las carreteras con mayor razón en esta época. Sin lugar a dudas, Paula, entre las cifras que nos daba el funcionario de seguridad vial para el año pasado, recuerden ustedes, 7.000 colombianos muertos en accidentes de tránsito. Él estaba hablando de hombres, mujeres y demás, pero yo creo que hay 3 o 4 daticos claves para que ustedes se los graben, nosotros nos los grabemos, yo me los grabe para salir mañana a carretera o el día que vaya a salir cada uno a carretera. De esos 7.000, las cifras son más o menos las siguientes. Paula habla de las motos. En 90% de los accidentes está vinculado a un motociclista. En 90% de los accidentes en Colombia está vinculado a una moto. Fuera de eso, uno tiene que el 90% también de esos accidentes son por falla humana. Uno a veces dice, no, que es que el carro, que se le fueron los frenos, que no sé qué. Falla humana, de esos 7.000 se podrían evitar más de 6.000 si uno tuviera las adecuadas precauciones. ¿Por qué? Exceso de velocidad. ¿Por qué? Por no respetar las señales del tránsito. 30% de los accidentes por no respetar, ay no, que se me pasó el pare, que no vi el no sé qué, que no vi que decía que había que bajar la velocidad y demás. Y por supuesto que son gravísimos, pero solo un 10% son los relacionados con el licor. De cualquier manera, que a uno le digan que 90% de los accidentes serían evitables si uno se pusiera las pilas con señales de tránsito, con ponerle cuidado al exceso de velocidad, con respetar lo que le enseñaron cuando sacó el pase, si es que no se lo ganó en una rifa, se podría bajar muchísimo la accidentalidad en Colombia. Por ustedes, por nosotros, por cada uno, hagamos el esfuercito desde mañana y desde el día que ustedes hayan salido o vayan a salir. Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia que espera recibir cerca de 500.000 turistas para Navidad y este fin de año. La plataforma de oferta de alojamiento Airbnb supera a los hoteles afiliados a Cotelco y a Sotelco en Cartagena en número de camas disponibles. Hay 6.000 apartamentos, entre apartamentos y casas inscritos en la plataforma de Airbnb. Los hoteleros no desconocen la facilidad del servicio que ofrece este tipo de plataformas
pero exigen regulación. Yo creo que no es una labor de Cotelco, es una labor del gobierno nacional poder apoyarnos como sector a buscar la formalización de estos prestadores. Sin embargo, Cotelco Cartagena, con 6.500 camas disponibles para la temporada turística, es optimista en las reservas y en la ocupación. En el puente del 25 de diciembre tenemos un promedio de ocupación, algunos hoteles en el 60, otros en el 64% promedio, y para fin de año algunos en el 90, otros en el 95. Se estima que 32.000 personas llegarán y saldrán de Cartagena a través de vehículos particulares. Información desde Cartagena, Roland Rodríguez, Red Más Noticias. Y de Cartagena nos trasladamos a Medellín, donde nuestro corresponsal Julián Barrientos nos cuenta cómo se está preparando la ciudad para recibir a los turistas. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches, los saludo desde el Parque de los Deseos, uno de los sitios más frecuentados por estos días aquí en Medellín, donde las autoridades ya están listas con más de 200 hombres que estarán custodiando las principales vías de la ciudad y también las terminales de transporte. En el siguiente informe les contamos de qué se trata todo este dispositivo. En lo que va corrido de diciembre ya se han movilizado por las diferentes terminales de transporte de Medellín 823.000 personas y se espera que durante lo que resta del mes se dupliquen las cifras. Que salgan desde ambas terminales, únicamente en los buses oficiales, que compren su tiquete en la taquilla oficial. Sin duda alguna, el principal motivo de quienes viajan por esta fecha es el de poderse encontrar con sus familiares y disfrutar con ellos el año nuevo. Voy para el Copey Cesar, pero tengo que llegar a Santa Marta y de Santa Marta coger para el Copey. Por otro lado, y según cifras oficiales, en los primeros 10 días de diciembre ingresaron por punto migratorio a la ciudad 24.442 visitantes, de los cuales 8.828 fueron extranjeros y se alcanzó una ocupación hotelera del 61,1%. Y ahora vamos a Cali. Allí todo está listo para la feria que este año celebra su edición número 60. Saludamos a nuestra corresponsal, Andrea Sarria. Andrea, buenas noches. Juan Pablo, muy buenas noches. Pues mire, efectivamente desde el Valle también ya se empiezan a movilizar cientos de viajeros, más de 120.000 se espera que pasen por aquí, por la terminal de pasajeros. Este viernes y sábado en horas de la mañana salen principalmente los que van hacia destinos más largos. Hasta ahora no se reporta que haya inconvenientes por falta de cupos para viajar hacia alguna ciudad del país. Por Cali pasarán miles de viajeros este puente festivo. La mayoría vienen del suroccidente del país y recorren destinos largos. Desde hoy hasta el lunes esperamos movilizar 150.000 pasajeros y entre hoy y mañana unos 90.000 personas. Pero a Cali también llegarán miles de visitantes, muchos a casa de sus familiares, pero los hoteles ya tienen una importante ocupación. Vamos a tener un promedio de los 5 días del 76% en ocupación, alcanzando sí los días 27, 28 y 29 unos picos del 90 al 95% en ocupación. Por el aeropuerto pasarán entre este 22 y 25 de diciembre más de 62.000 viajeros, 10.000 de ellos saliendo a destinos internacionales. En otras noticias, el ministro de Hacienda dio a conocer el plan financiero para 2018. Se calcula un crecimiento de 2.7%, una inflación de 3.3% y se toma como base un precio de petróleo a $55 el barril. Los cálculos que hace el gobierno de crecimiento económico para 2018 son más conservadores al finalizar el año. El pronóstico del 2,7% es coincidente con el pronóstico que tiene el Banco de la República. Según el plan financiero, con el crecimiento esperado y un recaudo de 135 billones de pesos, se puede continuar reduciendo el déficit fiscal. El país se acomodó a los menores ingresos de divisas y logró volver a tener un déficit de la cuenta corriente del orden del 3,2% del Producto Interno Bruto. Algunos analistas dicen que es difícil alcanzar las metas que el gobierno se fijó, pero el ministro de Hacienda no duda que se lograrán. Retomamos un nivel de déficit de la cuenta corriente similar al que tenía el país con precios del petróleo por encima de $100 por barril. Aunque se esperan buenos precios del petróleo, se calcula un promedio de $55 el barril, cualquier cantidad por encima de esa cifra es ganancia. Es un supuesto conservador y el próximo año estamos suponiendo 840.000 barriles en promedio por día. El plan financiero calcula un precio promedio del dólar de 3.056 pesos en 2018.
La Fiscalía General imputará cargos contra 2 oficiales de la policía y el ejército por la muerte de 7 campesinos en Tumaco, en hechos que se presentaron un mes atrás. La investigación encontró evidencias para solicitar audiencia de formulación de imputación de cargos por la muerte del grupo de campesinos en la vereda El Tandil, en Tumaco. Se llegó a esta decisión por la evidencia física y la información recolectada por parte de una comisión especial que designó la Fiscalía. Los funcionarios investigados son el comandante del Núcleo Delta de la Policía Nacional y el comandante del Pelotón Dinamarca 1 del Ejército Nacional. A los 2 indiciados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado en calidad de autores por posición de garantía. En la información internacional, por 8 votos, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, logró evitar su destitución y prometió una nueva era en su país. La oposición no logró los 87 sufragios necesarios para declarar la vacancia. Han votado a favor 78, señores congresistas. Estas fueron las palabras que le devolvieron la paz al presidente Pedro Pablo Kuczynski después de una sesión de más de 13 horas en el Congreso, mientras se definía su futuro político. Se va a poner al voto la moción. El pedido de vacancia obtuvo 79 votos a favor, 19 en contra, 21 abstenciones y se necesitaban por lo menos 87 votos de los 130 legisladores para hacer efectivo el pedido de vacancia y que habría ocasionado su destitución por permanente incapacidad moral tras el escándalo por sus vínculos con el caso Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski siempre aseguró que no tuvo ninguna relación profesional con la empresa. Las circunstancias nos obligan a actuar con mucha madurez, sensatez y responsabilidad, con la mayor humildad y sin ningún atisbo de soberbia. Ganó el país. Los partidarios de Pedro Pablo Kuczynski salieron a las calles a celebrar que su presidente salió absuelto por corrupción. Este resultado es el mejor regalo de Navidad que le han dado al pueblo peruano. Aunque con la decisión se puso punto final a la crisis política, las investigaciones de la Fiscalía continúan. Bueno, pues las cosas en esta noticia muy esperada, Mauricio, quedaron así. Vamos a recopilarlo de una manera rápida. 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Quiero preguntarle, Mauricio, si en esas abstenciones fue donde estuvo realmente la salvación del presidente Kuczynski, porque además fueron abstenciones que se dieron desde el fujimorismo. Y ahí lo invito un poquito al campo de las especulaciones. ¿Qué tantas concesiones dio el gobierno ahí para que estas abstenciones se dieran en una destitución que todos creíamos que ya era inevitable? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué significa para el país, para Perú, que esto no haya sucedido? Paula, ayer decíamos que de manera muy curiosa esta discusión sobre Odebrecht y Pedro Pablo Kuczynski se había ido tornando políticamente en una discusión alrededor del fujimorismo. Sí. Los profujimoristas y los antifujimoristas, que el país allá está dividido como muchos países de América Latina, incluido este, alrededor de un tema específico. Y resulta que fue el fujimorismo y el antifujimorismo el que terminó definiendo esto. Ayer hacíamos las siguientes cuentas. Se necesitaban 87 votos y había 70 parlamentarios fujimoristas. ¿No fueron capaces de conseguir 17 votos que no fueran fujimoristas? Sí, los consiguieron. ¿Y entonces por qué no ganaron? Porque, como dice Paula, 10 fujimoristas se corrieron, no terminaron votando. Entonces, ¿por qué se dividió el fujimorismo? Excelente, porque hay dentro de la familia Fujimori una división. Keiko Fujimori dice, vea, yo no quiero que indulten a mi papá, mi futuro político es mío y que mi papá se quede por allá. Y Kenji Fujimori, el hermanito de Keiko, siempre hay hermanitos peleando, termina negociando, como preguntaba Paula, ¿cuál es la negociación que hay detrás? Con Pedro Pablo Kuczynski, la casi inminente salida de prisión de Alberto Fujimori, el indulto. Y esa división entre el fujimorismo, que es una división de familia, una pelea de hermanos básicamente, terminó sacando 10 congresistas fujimoristas de la votación. Y eso salvó a Kuczynski. Es increíble que parte del fujimorismo haya salvado a Kuczynski. ¿Qué significa esto? Pues por una parte que seguramente van a indultar a Alberto Fujimori, pero por otra parte que Perú se ha salvado
de estar en una situación de inmensa inestabilidad, porque ustedes recuerdan que ninguno de los dos vicepresidentes de Kuczynski quería asumir y por lo tanto iba a dar al presidente del Congreso, que era fujimorista, que a su vez tenía esta división detrás. Por lo tanto, se salvó de una gran inestabilidad. Con un presidente que en todo caso queda frágil. Acuérdense de las cifras básicas, ganó por 40.000 votos apenas la elección presidencial, se salvó por 8 votos ahorita de que lo sacaran y fuera de eso solo tiene 18 congresistas propios en un Congreso de 130. Ojalá salga adelante, pero está fragilón. Es que eso es lo complicado de ahora en adelante, que es que él no tiene el Congreso a su favor, pero bueno, se salvó, que esto era la primera victoria que necesitaba. Y fue confirmada la prisión preventiva contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por la firma del memorándum con Irán. La exmandataria está acusada de tratar de exculpar a los sospechosos iraníes del ataque contra la AMIA a cambio de restablecer relaciones con Irán. Los jueces encargados determinaron que los delitos son estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Se determinó que el pacto con Irán tenía como fin que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban sobre ellos perdieran virtualidad. Así los liberarían de la responsabilidad penal por el ataque a través de la Comisión de la Verdad. Cristina Fernández es investigada por otros asuntos sin cargos formales, como por la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en el baño de su casa días después de denunciarla por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes en el ataque contra la AMIA. Después de los resultados electorales del jueves, el presidente Mariano Rajoy señaló que solo aceptará un diálogo dentro de la ley. Entre tanto, el ex líder catalán Carles Puigdemont insiste en reunirse con Rajoy, pero fuera de España. Tras sufrir una dura derrota electoral en Cataluña y ver cómo los independentistas revalidaban su mayoría absoluta, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció diálogo, pero rehusó de forma implícita reunirse con el presumible candidato a la presidencia de la región, Carles Puigdemont. Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. Previamente, el líder independentista que está en Bruselas, huido de la justicia española, que lo investiga por sedición y rebeldía, había ofrecido a Rajoy una reunión en un país distinto de España, donde podría ser detenido a su llegada. Y a pesar de esas condiciones tan atroces, con candidatos en la cárcel y en el exilio, hemos ganado las elecciones. La pregunta es, ¿va a respetar el gobierno español la democracia? ¿Sí o no? Porque si la respeta, mañana mismo puede volver. Rajoy calificó a la sociedad catalana de fracturada después de que las elecciones apenas mostraran cambios entre los partidarios a la independencia y los que se oponen a que la región más rica de España abandone el país. Y esta no fue una buena semana para el Bitcoin. La moneda virtual perdió 20% y bajó de $20.000 a $13.000 en el mercado, según la prensa especializada. Aunque cada día más personas ven en esta criptomoneda como una opción para invertir, los especialistas en mercados la califican aún como de alto riesgo por la falta de respaldo de un banco central. Sus fuertes aumentos recientes crearon más incertidumbre entre algunos analistas económicos.